Bueno, vamos a empezar con Isaías 41. Entonces dice Isaías 41 en el versículo 1. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, ¿eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo? Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada. Y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mas no temas, gusano de Jehová, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré el desierto, estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, pondré la soledad, cipreses, pinos, hojas, bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo Israel lo creó. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, o al menos hacer bien o mal para que tengamos de qué contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación, es el que os cogió. Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién
lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, ¿es justo? Ciertamente no hay no hay quien anuncie, si no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son imágenes fundidas. Hasta ahí. Entonces tenemos dos historias en el libro de Isaías 41. Primero, en el versículo 1, cuando empezamos, dice seguridad de Dios para Israel. Y el segundo tema es Dios reta a los dioses falsos, o a los falsos dioses. Entonces vamos primero a ver qué dice Dios con la seguridad al pueblo de Israel. Entonces dice, escúchame costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Entonces Dios le está hablando al pueblo terrenal de Dios. Siempre el pueblo de Israel es el pueblo terrenal de Dios, y el pueblo espiritual de Dios somos todos los que hemos creído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que creer? Primera San Marcos capítulo 1 versículo 15. Dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, es que Cristo llegó a la tierra, y ese que está ahí es Cristo, y por eso dice arrepentidos y creed en el Evangelio con fe. Entonces nosotros tenemos que tener esas dos demandas de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Hay dos demandas al hombre, para que esas dos demandas sean cumplidas por el hombre, para que puedan recibir la salvación de vida eterna. La primera es arrepentidos, y la segunda es que tenemos que creer en la palabra de Dios, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con fe. Entonces, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Igual, tenemos que arrepentirnos de nuestra condición. Cuando yo nací formado en maldad y concebido en pecado, dice Salmos 51, versículo 5. Por lo tanto, yo tengo que entender que yo nací separado de Dios, bajo la tutela de Satanás. Entonces, todos los pecados o todas las transgresiones que yo he cometido durante toda mi vida, es porque al nacer separados de Dios, Satanás se alimenta de mi carne y de mi pensamiento y de mi alma. Y entonces, como yo que he separado de Dios, mi alma está sujeta a Satanás, y esa alma va a ir al infierno porque yo no he creído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando yo creo en la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios me da la revelación que Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros, y también el acta de los decretos, que es contraria a mí o a nosotros, entonces en ese momento dice la palabra de Dios que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios como parte de la promesa, y de ahí nosotros tenemos la potestad de ser hijos de Dios, hijos adoptados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso dice aquí, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Tenemos que estar a juicio, tenemos que estar pensando en un juicio que viene en un momento determinado, y ese juicio es para todos, tanto para los justos como para los injustos. Los injustos, dice la palabra de Dios, que esos van directamente al infierno, porque no han creído en la palabra de Dios. Ahora, creer en la palabra de Dios, ¿qué significa? Pareciera algo que uno, tal vez, pareciera muy fácil, pero a veces no. Una persona que cree en la palabra de Dios ya es salvo, el alma es salva, el alma fue limpia, el alma fue sellada con el Espíritu Santo de Dios. Entonces cualquier pecado que yo cometa no me lleva al infierno, porque ya la palabra dice que en Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, y nunca más me volveré a acordar de tus pecados y transgresiones, nunca más. Entonces, las cosas que yo haga de aquí en adelante, o desde que yo me fue revelado el Evangelio, las cosas que yo haga no me van a llevar al infierno, porque ya mi alma quedó sellada
por el Espíritu Santo de Dios, y lo que regresa al cielo es el alma y el espíritu. Y este cuerpo, cuando muera, va a ser transformado cuando me resucite, o si estoy vivo, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 53. Entonces, si nosotros ya sabemos que no tenemos pecado, si yo mañana llego y hago algo, un pecado muy, muy, muy fatal ante los ojos de los humanos, puedo ir a la cárcel, pero no voy a ir al infierno. Entonces, eso no significa que yo tenga, digamos, que pueda pecar, digamos, bueno, sí puedo pecar. Lo que quiero decirles es que no debo pecar, no debo. Aunque puedo, no debo, ¿verdad? Porque la idea es que si yo ya tengo la palabra de Dios en mi corazón y sé que ya mi alma fue sellada con el Espíritu Santo de Dios como parte de la promesa, con la sangre de Cristo, entonces yo, aunque lo pueda, no lo debo hacer. Pero hay personas que todavía tienen esa duda, que si yo les digo, mire, ustedes pueden hacer lo peor que puede cometer un humano, lo peor, y puede ir a la cárcel o pueden matarla físicamente, pero nosotros todos de alguna manera vamos a morir. Pero eso no significa que el alma va a ir al infierno, no, el alma ya fue sellada y va para el cielo. Entonces cualquier cosa que nosotros hagamos, que sea con la voluntad de nosotros o inconscientemente, no nos va a llevar al infierno. Así tenemos que creer. Eso no significa que podemos pecar, porque, otra vez corrijo, sí podemos pecar, lo que no es debemos de pecar, no debemos de pecar, porque la palabra de Dios dice que nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aunque podemos pecar, no debemos, dice la palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces Dios mismo lo dice, todo es lícito, para nosotros los justos todo es lícito, mas no todo me conviene. Así tenemos que creer, ¿verdad? Entonces por eso dice la palabra, en el versículo, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a espada como polvo, como hojarasca que su barco arrebata. Entonces, ¿quién despertó del oriente al justo? ¿Quién despertó del oriente al justo? Jehová despertó a Jesucristo para que él viniera a la tierra. Por eso dice, ¿quién despertó del oriente al justo? El único justo es Jesucristo. Y viene, dice aquí, como en una metáfora, que dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Jehová despertó, como una metáfora, puede ser que, digamos, dice así, ¿quién despertó del oriente al justo? O Jehová despertó a Jesucristo para que viniera a la tierra. Entonces dice, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su barco arrebata. Entonces ese es Jesucristo, ¿verdad? Que vino a la tierra y él, a pesar de que tenía todo el poder para poder desaparecer a la humanidad, él vino más bien por amor a la humanidad para cargar el pecado de toda la humanidad. Y el acta de los decretos, que era contraria a la humanidad, él vino a eso, a morir por amor a nosotros. Por eso es que, aunque nosotros cometamos un pecado voluntariamente o inconscientemente, eso no nos va a llevar al infierno, porque el alma quedó totalmente sellada con el Espíritu Santo de Dios. Ya nuestra alma está en el cielo. Así tenemos que creer. Y dice, lo siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Entonces dice, lo siguió paso en paz por caminos por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo esto y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Primero llama al pueblo terrenal de Dios, que es el pueblo de Jacob, que es el pueblo de Israel. Jacob es el hijo de Isaac, Isaac es el hijo de Abraham. Entonces Jacob es el nieto de Abraham. Entonces Jacob tiene hijos que son 12, por eso se llama las 12 tribus de Israel.
el nombre del pueblo de Israel cambió. Antes era el pueblo de Jacob, porque eran los hijos de Jacob, pero Dios le cambió el nombre por el pueblo de Israel. A Jacob le puso el nombre de Israel, por eso dice las 12 tribus de Israel. A Jacob le cambió el nombre por Israel. Entonces así tenemos que entender nosotros. Entonces dice esto: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama desde las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Quiénes son los postreros? El pueblo espiritual de Dios. Los que hemos creído hoy día, o durante el periodo de estos 2000 años que han pasado después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que estamos dentro de las 7 iglesias que Cristo dejó en la tierra, que son las que hemos visto: Éfeso, Tiatira, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Sardis, y ya se me fue la otra. Son 7. El número 7, yo les he venido diciendo que el número 7 es un número muy importante para Dios, porque es un número 7 que es un proceso que empieza de 1 hasta 7. Digamos, dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el 7º día descansó. Dice que roció 7 veces su propia sangre en el tabernáculo celestial, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, que es la tapa que cubre el arca del pacto que hace con nosotros. 7 veces, rocía 7 veces. En Levítico capítulo 4 y 16 y 27 habla de que el sacerdote tenía que rociar 7 veces sobre el propiciatorio terrenal, sobre la tapa que es la tapa que cubre el arca del pacto. Ese propiciatorio, que era la tapa que cubre el arca del pacto terrenal, el sacerdote terrenal tenía que también rociar 7 veces su sangre. Bueno, la sangre de él no, la sangre del macho cabrío que había muerto. Entonces, nosotros siempre vemos que el número 7 para Dios es un proceso que empieza y culmina con el número 7. Vemos también cuando el pueblo de Israel está en Samaria el pueblo de Samaria está rodeado y el pueblo de Israel va a atacarlos, y los muros de Jericó no están muy fuertes, y entonces dice Jesucristo que los muros de Jericó van a caer al 7º día. Entonces les dice que para que caigan los muros de Jericó el día 7 tiene que hacer una vuelta alrededor de Jericó una vez cada día durante 6 días. Entonces el primer día una vuelta, el segundo día otra vuelta, el tercer día otra vuelta, y cuando llegaban al 7º día tenían que dar 7 vueltas, tocar la trompeta, gritar, y los muros caían. Entonces siempre es un proceso de 7 días. Empieza y termina en el número 7, y ahí se hace la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos como cuando Naamán, que era el general del ejército, él también llega y tiene lepra. Y entonces cuando él llega donde Eliseo le dice: vaya y métese 7 veces al río Jordán. 7 veces. Al meterse 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la 7ª vez, él se metió al agua y salió sin lepra. Entonces por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros, que somos la iglesia número 7, la Odisea, es un proceso de que desde la primera iglesia hasta la 7ª iglesia, la 7ª iglesia va a ser raptada, que somos nosotros, la iglesia de la Odisea, que hemos creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice que es igual que lo mismo que le pasó a Enoc, que es el 7º de la generación de Adán. Él fue raptado. Entonces, contando de Adán hasta Enoc, son 7. Enoc fue raptado, dice la palabra de Dios. Dice aquí, en Génesis capítulo, Génesis capítulo 5, en versículo 5 dice, en el 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Desapareció, lo llevó Dios. Fue raptado de la tierra al cielo. Y nosotros como iglesia número 7 también va a ser raptada. Entonces por eso dice la palabra de Dios, en el sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él tuvo un sueño. Y ese sueño fue enseñado por Dios a Daniel, y Daniel llega y le expresa lo que Dios le dijo
a Daniel del sueño de Nabucodonosor, porque ese rey ya no se acordaba ni del sueño, pero él sabía que había tenido un sueño muy extraño. Entonces Daniel se lo explicó como Dios le explicó a Daniel. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 5: las costas vinieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Entonces dice que todo Israel se ha venido, porque hoy día, si nosotros nos ponemos a pensar, a pesar de que Israel fue desaparecido totalmente de la faz de la tierra como nación, eso fue en la época 70 años después de Cristo. Vino ¿cómo se llama? El monarca de Roma, que era Vespasiano, y Vespasiano desapareció al pueblo de Israel por completo. Y la palabra dice, en el sueño de Daniel dice que Israel va a desaparecer cuando venga un hombre así y explica cómo. Ese es Vespasiano, que es el emperador romano, que desaparece el pueblo de Israel lo desaparece en el año 70 después de Cristo. En el año de 1948, la ONU vuelve a establecer a Israel como nación. Entonces nosotros tenemos que ver que la palabra, lo que dice la palabra se cumple. Y así está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que ha pasado está escrito en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios es la palabra de verdad. Entonces, volviendo aquí, dice: las costas vinieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. El pueblo de Israel se tiene que volver a armar en algún momento. Dice la palabra de Dios que la última generación del pueblo de Israel va a ser de 70, máximo 80 años. Si el pueblo de Israel se estableció o lo establecieron como nación en 1948 y en 1949 ya estaba totalmente establecido el país de Israel, entonces Israel desde 1949, 70 años después, estaríamos hablando del 2019, creo, por ahí. Entonces, si ya los 70 se cumplieron y dice que máximo va a ser 70 o máximo 80 años. Entonces, si digamos nosotros viéramos las fechas que están escritas en la Biblia, más o menos como el año 2033 es más o menos el tiempo que Dios habla. Entonces dice aquí que todas las naciones o toda la nación de Israel se tiene que volver a congregar en algún momento de la historia. En 1949 pasó eso ya. Entonces ya estamos cerca del tiempo de la venida de Cristo para que nos rapte. Entonces dice aquí: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo como los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo: esfuérzate. Acordémonos que también esto puede ser que nosotros podemos ver que a través de la historia nosotros vemos la partida de Egipto, de Israel, de Egipto. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: tienen que tener un macho cabrío sin defecto alguno. Si una familia muy grande, si hay dos familias muy pequeñas, entonces un animal para las dos familias. Ponen la sangre en los dinteles de la puerta, en el marco de las puertas, para que el ángel de la muerte no pase por ahí. Y eso después lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. La primera generación que salió de Egipto no llegó a Jerusalén, no llegó a la tierra prometida, perdón. ¿Por qué? Porque ellos también desafiaron a Dios, no creyeron en la palabra de Dios. Cuando ellos estaban ahí, hicieron un becerro de oro. Entonces vean qué interesante lo que dice la palabra. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Acordémonos que en aquel momento se hizo un becerro de oro, y Dios le dijo, o Jehová le dijo a Moisés: vaya a ver a tu pueblo porque se ha totalmente descompuesto. Estaban ahí en una gran fiesta haciendo el becerro porque dijeron: ya Moisés se murió, ya Moisés no está,
Ya son 40 días y 40 noches que no sabemos nada de Moisés. Y Jehová le dijo, vaya a tu pueblo porque se corrompió. Entonces bajó y entonces Moisés quebró las tablas, después tuvo que hacer otras tablas y después Dios tuvo que escribir otra vez en las tablas, que son los 10 mandamientos que están en la palabra de Dios. Entonces dice, pero tú Israel, oiga lo que dice aquí la palabra, es muy importante, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Entonces de Abraham, el hijo es Isaac, Isaac del hijo es Jacob, y de Jacob salen las 12 tribus de Israel. Entonces dice, mi amigo Abraham, es decir, que el nieto que es Jacob de Abraham, ese abuelo es el amigo de Jehová. Y entonces dice que a causa de que es mi amigo, él escogió al pueblo de Israel, a Jacob como las 12 tribus de Israel. Entonces dice que lo escogió y dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. A pesar de que el pueblo de Israel ha sido un pueblo desobediente, que falta de fe, dice, es el pueblo que yo escogí. Ese es el pueblo terrenal de Dios. Pero el pueblo espiritual de Dios somos nosotros, la iglesia de la Odisea, la 7ª iglesia que está escrita en la Biblia. Así tenemos que creer nosotros, que ese es el pueblo terrenal de Dios, pero que también Dios nos habla al pueblo espiritual de Dios. Aquí está hablando a los dos pueblos, al pueblo terrenal de Dios y al pueblo espiritual de Dios. Entonces dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. No te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es mi justicia? Jesucristo. Entonces con la diestra que es Jesucristo dice que siempre nos sustentará, siempre nos ayudará con Jesucristo. Entonces Jesucristo fue el que vino ¿a qué? A morir por nosotros, para ayudarnos a nosotros a salir de la esclavitud de Satanás, para nosotros ser libres, porque la palabra dice en San Juan capítulo 8 versículo 32, que la verdad nos hará libres. Entonces nosotros tenemos que creer de esta manera como está escrito. Y dice, en el versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán todos como nada, y perecerán los que contiendan contigo. Entonces Dios nos dice a nosotros que todos los enemigos y los que contienden con nosotros no van a hacer nada en contra de nosotros, no pueden, Dios siempre nos ayudará. Dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Entonces dice que aunque yo los busque son como nada, porque no van a hacer nada o no pueden hacer nada en contra de nosotros. La iglesia espiritual de Dios, la Odisea, los hijos de Dios a través de Jesucristo. Y dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y después dice, eso que está diciendo es tanto al pueblo terrenal de Dios, que es el pueblo de Israel, y también al pueblo espiritual de Dios. Dice, no temas, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y también dice después, no temas, gusano de Jacob. ¿Cómo ve él a Jacob, a las 12 tribus de Israel? Como un gusano, como nada. Porque para Dios nosotros no somos nada. Si nosotros vemos que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿qué somos nosotros para Dios si hizo los cielos y la tierra? No somos nada para Dios. Entonces dice gusano de Jacob. Entonces así también nos dice a nosotros, a la iglesia espiritual de Dios, no somos nada delante de Dios. Tenemos que creer como Dios dice, porque nosotros no tenemos ninguna manera para poder contradecir algo de Dios. Nada más simplemente tenemos que decir, sí Señor. Dice,
No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Los pocos de Israel. Vea qué interesante, los pocos. No dice los muchos de Israel. También está hablando del pueblo espiritual de Dios. Está hablando del pueblo terrenal de Dios, que es poco, pero también el pueblo espiritual de Dios es poco. Nosotros somos, bueno, no sé qué decir porque somos una maravilla para Dios. No sé qué somos porque Dios nos escogió a nosotros para darnos la revelación de Dios. Somos muy pocos. De los 7,000, casi 8,000 millones de personas en el mundo, son muy pocos, dice. Muy pocos. Y más adelante dice que también que la manada de Dios es muy pequeña. Dios habla que los que vamos a ir al cielo son muy pocos, somos los que tenemos que creer. Y como les decía anteriormente, creer que ya yo no tengo pecado, haga lo que haga, lo haga conscientemente o lo haga inconscientemente, no importa, porque ya el perdón es eterno. Pero eso no me da el derecho de hacer cosas que no debo, porque la palabra me dice, mire, usted todo lo puede, mas no todo te conviene. Entonces Dios me dice, vea Roberto, todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. ¿Por qué? Porque si yo predico el evangelio, ¿cómo voy a hacer yo estar haciendo cosas que no debo? Aunque las pudiera hacer, no debo. ¿Por qué? Porque la gente no va a creer en la obra de Jesucristo, en mi persona. Entonces estaría llevando personas al infierno porque mi vida es totalmente, digamos, una vida absurda. Como este hombre que dice en 1 Corintios capítulo 5 que dice que tenía la mujer de su padre. Ese hombre que tenía la mujer de su padre o que tenía relaciones con la mujer de su padre, dice la palabra de Dios que tuvo que haber sido echado de la iglesia de Corinto. Pero ellos más bien, en vez de haberlo echado, más bien lo criticaban. Y Pablo se enojó con ellos porque les dijo que ellos eran cómplices de lo que estaba haciendo ese hombre. Entonces dijo Pablo, lo tienen que expulsar para que el cuerpo sea desechado por Satanás, digamos ya muerto, y el Espíritu de Dios suba al cielo. Ese hombre era justo, aunque estaba haciendo cosas abominables para Dios, pero era justo, y así subió justo, aunque estaba haciendo cochinadas que no tuvo que haber hecho, porque la palabra dice, todo lo puede, mas no todo lo debe hacer. Ese hombre, Satanás lo confundió, hizo cosas que no tuvo que haber hecho. Seguimos. Dice la palabra, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Entonces el Santo de Israel, el Santo del pueblo espiritual de Dios es su Redentor. Jehová es nuestro Redentor. Y dice, he aquí que yo he puesto por trillo nuevo lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, collados reducirás a tamo. Entonces dice que ese es Jesucristo el que va a trillar y va a desbaratar todo. Entonces dice que va a quedar como tamo. ¿Qué es tamo? Tamo es como cuando ustedes ven una película de esas del oeste, que hay como, está todo eso al lado y corre el viento y hay como unas cosas de unas ramillas que se vuelan. Esas ramillas es tamo. Entonces dice que todo lo que Cristo va a hacer es como que va a agarrar todo eso, lo va a convertir en esas ramillas y que el viento las lleva para donde quiera. Por eso dice aquí que no temas, he aquí que yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes, trillarás montes y los molerás. Todo lo va a moler Dios a través de Jesucristo. Eso va a ser al final de nuestros días, cuando ya no haya nadie de los justos. Y vendrá el milenio, que es los 1000 años que reinará Jesucristo en la tierra, en donde no hay nadie exactamente Cristo el que va a gobernar. Y dice, eso según la profecía de Daniel, en el libro de Daniel. Y dice, los aventarás y los llevarás, y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Nosotros, que somos el pueblo espiritual de Dios, nos vamos a gloriar en Jehová. Y dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no hay
seca está de sé su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Dice que aunque nosotros estemos pasando por grandes tribulaciones, eso significa tener sed, que nuestra lengua esté seca. Dice que aunque estemos pasando por grandes tribulaciones que ya nosotros no soportamos, dice que Él nos oirá, y dice que yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Entonces dice Dios que Él nunca nos va a desamparar, que podemos estar pasando por cosas muy terribles, aflicciones muy terribles, tribulaciones muy terribles, que donde podemos sentir que la lengua de nosotros está tan seca que ya nos estamos ahogando por falta de agua. Pero dice la palabra de Dios, y no los desampararé. Entonces dice, en las alturas abriré ríos, dice, de las alturas abriré ríos, del cielo y fuentes en medio de los valles abriré, en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Dice que habrá agua por todos los confines de la tierra. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el agua? Es la palabra de Dios, que no va a faltar en ningún lado, porque dice que de las alturas abriré ríos, de las alturas vendrá Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Esa es la palabra que nos va a dar esa agua que nunca más volveremos a tener sed, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener miedo de nada. Miedo de nada, porque cualquier día que yo ya muera, sé que mi vida va a estar en el cielo, porque Cristo pagó por mi pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, y Cristo pagó por mi pecado. Amén. Y dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes. Entonces dice que daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré la soledad, cipreses, pinos y bojes juntamente. Y dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo Israel lo crió. Entonces Dios nos dice a nosotros a través de la palabra que Él va a dar en los que realmente hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con fe, porque nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio, que son las 10 demandas que hace nuestro Señor Jesucristo a través del libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, arrepentidos y creed en el Evangelio. Nosotros vamos a ser testigos de todo esto. Y después dice aquí, en la segunda parte del capítulo, dice, Dios reta a los falsos dioses, Entonces, si nosotros leemos bien, dice la palabra, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Entonces ya está retando a los dioses de esta tierra. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganlo lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Entonces Jesucristo les está poniendo, hagan todo esto para ver si les podemos creer. Y entonces dice, danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Entonces él dice, bueno, hagan algo, por lo menos bueno o malo, pero para ver si nos podemos maravillar a esos dioses que son estatuillas, que son imágenes, que no sirven para nada. Entonces dice, a esos dioses falsos no podemos tener de nosotros fe. Entonces dice, danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dice, he aquí que vosotros sois nada, esos dioses no son nada, vosotros, vuestros dioses, le dice al pueblo de Israel, a esos dioses que ustedes conocieron en Egipto y en otros lugares, no son nada. El único Dios es Jehová, y el único Dios Hijo es Jesucristo, y el único Dios Espíritu es el Espíritu Santo de Dios, 3 en 1, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y dicen, del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lobo, y como pisa el barro el alfarero.
dice que vendrá un justo que hará y desbaratará todo eso de los dioses falsos. Y dice, ¿quién lo anunció desde el principio para que sepamos? O de tiempo atrás y diremos, ¿es justo? ¿Cierto? No hay quien anuncie, si no hay quien anuncie, sí. No hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga nuestras palabras. No hay. Mire, hoy día nosotros queremos enseñar este evangelio, o la palabra de Dios a través de mí quiere enseñar este evangelio. La gente no quiere escuchar. Lastimosamente, la gente se quiere quitar el tiro para no escuchar. Entonces dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén. Daré un mensajero de alegres nuevas. Dice que mandará un mensajero con nuevas buenas. Ese mensajero lo veíamos en la mañana, que es Juan el Bautista, que es el mensajero que Dios preparó para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que leer el Evangelio completo. Y dicen, miré y no había ninguno y pregunté estas cosas y ningún consejero hubo. Le pregunté y no respondieron palabra. No ha habido mensajero que transmitiera la palabra de Dios hasta que Dios mandó al mensajero que fue Juan el Bautista. Porque se había cerrado, acuérdense que se había cerrado los cielos, y desde el último profeta de la palabra de Dios en el Viejo Testamento hasta la venida de Cristo, hubo 400 años de oscuridad. Esos 400 años no estuvo presente la palabra de Dios en ningún lugar, hasta que vino otra vez Jesucristo. Esos 400 años fueron totalmente de oscuridad. Nadie predicaba el Evangelio, nadie, esos 400 años. Y dice, he aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada, viento y vanidad son las imágenes fundidas. Esas imágenes fundidas, esas estatuillas, esas postalillas, esas cosas que no son nada, dice, he aquí que todos son vanidad y obras de ellos nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. De esas que habla Dios es todo lo que tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y todas las personas que tengan esas cosas que no sirven de nada, que hay que quemarlas, pero cada quien, como les digo yo, no es que hay que hacerlo, sino cada quien tiene en su propia vida cómo puede vivir. La palabra de Dios nos dice, oye esto, dos partes nos dice. Una, que es la seguridad de Dios para Israel, la seguridad que Dios le da al pueblo de Israel, que le dice que a pesar de que es un pueblo malo, un pueblo que no es ni frío ni caliente, sino que es un pueblo tibio, igual que la iglesia actual. Nosotros somos un pueblo tibio. Somos creyentes en el Evangelio, pero somos como una gran tibieza, porque a nosotros no nos gusta predicar, a nosotros no nos gusta estar yendo de casa en casa a decir, miren, puedo predicar el Evangelio en esta casa, porque nos da pena andar hasta con la Biblia, que nos digan, es que ustedes son un panderetero. Hasta eso nos da pena. Somos una iglesia, como dice la palabra en la iglesia de la Odisea, somos tibios, y como dice la palabra, te vomitaré. Dice así, con el corazón en la mano, dice Dios, te vomitaré. Pero eso simplemente es como un acto de querer, una acción de querer, pero no se hace. Nada más dice, te vomitaré en futuro. ¿Cuándo? Nunca, porque ama a sus hijos. Aunque a veces se resiente y quiere como vomitarnos porque tiene tanta cólera con nosotros, pero así también nosotros a veces tenemos de la misma manera esa actitud de querer hacer algo fuerte con el hijo, pero al final nos gana el amor que tiene uno por el hijo. Pero aún así, la palabra nos dice que somos una iglesia tibia, una iglesia en la cual no queremos enseñar, no queremos andar en la calle con la Biblia, no queremos de tocar de puerta en puerta porque nos da pena. Hasta el mismo invitar a alguien a esta reunión nos da pena porque decimos, tal vez no le guste, o a veces los invitamos y ¿qué dice la gente? Sí, claro, con mucho gusto, ahí me manda ahí la invitación, pero el problema es que no se incorporan a
a la reunión. Hoy en la mañana veíamos nosotros que la palabra, y hemos visto en estos días que nosotros no le podemos decir a una persona, mire, Dios te ama. Dios te ama. ¿Por qué Dios no le podemos decir que Dios te ama? Porque Dios dice que Él amó a la humanidad a través de Jesucristo, cuando Jesucristo vino a la tierra y cargó el pecado de todos nosotros y el acta de los decretos que era contraria a nosotros. En ese momento Dios amó al mundo, por eso dice amó al mundo. Pero hoy día nosotros no le podemos decir a cualquier persona Dios te ama, no. Porque Dios no ama a una persona que no es hija de Él. Igual que nosotros. A como un hijo que sea malo, siempre va a ser hijo de nosotros. Una persona que no es hija de nosotros, nunca va a ser hija de nosotros. Entonces igual Dios, aunque ama a un pueblo como nosotros, es un pueblo tibio, un pueblo malo, en realidad al que no es hijo, el que no ha creído en el Evangelio, no es hijo de Dios y por lo tanto no le podemos decir una mentira. Nosotros los justos no le podemos decir a una persona, Dios te ama. Si esa persona no es justa, no se ha arrepentido y no ha creído en el Evangelio con fe, y el Evangelio con fe es creer en toda la palabra de Dios, esa persona no se le puede decir, por lo menos nosotros los justos no podemos decir, Dios te ama. No se preocupe, Dios te ama. Eso sería una mentira, un pecado de parte de nosotros, que sabiendo que esa persona no es justa, sabiendo que esa persona es hija de Satanás, decirle Dios te ama. Eso no está bien en nosotros. Por eso nosotros tenemos que hablar con la verdad. Es mejor no decirle nada a una persona que no sea justa, que decirle una mentira, como decirle Dios te ama. Dios no ama a una persona que no sea justa. Dios ama a sus hijos que han sido hijos adoptados a través de Jesucristo. Pero una persona que no es justa, no le podemos decir que Dios la ama. Porque sigue estando bajo la corriente de este mundo, bajo la potestad del príncipe que es el que opera en los hijos de desobediencia. Eso de los hijos de desobediencia, ¿qué significa? Los hijos de desobediencia significa que esos no han hecho lo que Dios dice, o no han cumplido las dos demandas que Dios dice, arrepentidos y creed en el Evangelio con fe. Esos hijos de desobediencia no quieren arrepentirse, no quieren creer en el Evangelio, por lo tanto, al no cumplir las dos demandas que Dios nos da, siguen siendo dominados por Satanás. Y esa alma, en algún momento, cuando muera, va directamente al infierno. Por eso no podemos decirle a esas personas, Dios te ama, porque no es cierto. Tenemos que explicarle el Evangelio, para que si el Evangelio, Dios le da la revelación del Evangelio a esa persona, entonces esa persona reciba la salvación, y entonces nosotros podemos darle, ahora sí le podemos decir que Dios la ama, pero ya es una persona que es hija de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque ha creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a llegar hasta aquí, voy a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche tarde noche que usted nos regaló, Señor. Gracias por la palabra que usted nos dio. Gracias, Señor, porque usted nos enseña, Señor, que así como usted nos explica la palabra a través del pueblo terrenal de Dios, también usted nos explica al pueblo espiritual de Dios, Señor. Hoy, Señor, escuchando tu palabra a través de Isaías capítulo 41, Señor, donde usted tiene la seguridad que usted le da al pueblo de Israel, Señor, y también habla de los falsos dioses que tenía el pueblo de Israel, Señor, o que tiene aún el pueblo de Israel, Señor. Y usted nos aclara a nosotros, los hijos tuyos, Señor, al pueblo espiritual tuyo, Señor, que este pueblo, Señor, va a ser, es el pueblo, Señor, escogido, Señor, el pueblo de Israel, el pueblo espiritual de Dios escogido por usted, porque usted nos escogió, dice que es un pueblo pequeño, Señor, una manada pequeña, Señor, y por lo tanto, Señor, los que vamos a entrar al cielo es una manada pequeña, Señor. Gracias, Señor, por la revelación que usted nos dio, Señor. Nosotros no somos nada, Señor, para que usted nos diera esa revelación.
para que usted nos diera ese amor en la cruz de Cristo, para que usted nos revelara ese amor, Señor, en la cruz de Cristo, Señor, que usted cargó los pecados que tenía el alma de nosotros, Señor, y la limpió, el pecado de todos nosotros, Señor, el que entró por Adán y del acta de los decretos que estaba enmancillando el alma de nosotros, usted la limpió a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y que usted lo levantó y Él subió al cielo y dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones para nuestra justificación, Señor. Usted nos justificó a través de tu sangre, Señor, limpió el alma de nosotros, Señor. Antes está amancillada, hoy no, Señor, hoy está limpia, Señor. Por eso, Padre, hoy te damos las gracias, dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.